escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Bienvenidos a Reconectando al Amor, un espacio donde el poder superior nos guía y su energía nos transforma. Te acompaño a explorar diversos caminos que nos llevan hacia el mismo destino, una mayor conexión con el universo y el poder de recordar quiénes somos en nuestra esencia más pura. Si alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo tangible, algo que susurra en el alma, este es tu espacio. Soy Ana Trulín. Respira y ábrete a recibir. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo aquí, la verdad, híjole, de verdad con un reto. Bueno, ¿saben de estos desafíos que no son infortunios ni mucho menos, pero que de pronto te estresan muchísimo? Mi celular empezó a fallar y entonces fui a ver qué le pasaba y en la compañía de teléfono me dijeron que la línea estaba bien. Y entonces fui a Samsung y ahí me dijeron que la última actualización le había caído mal a mi celular o no le había caído, no entendí bien. Y que podían ponérsela manualmente, pero que eso implicaría que probablemente el celular dejara de funcionar. Eso fue la semana pasada. Y entonces, pues yo me quedé dije, bueno, voy a ver, pues yo creo que pues necesitaría comprarme un celular nuevo, voy a hacer un respaldo y no sé por qué no hice el respaldo. Y entonces ayer que fui a comprar el celular nuevo, eh, estaba haciendo ya pasando de mi Samsung viejito al celular nuevo y pues de pronto dejó de verse la pantalla y el nuevo decía ya no se está pasando nada. O sea, ya no se terminó de pasar toda la información. Y entonces perdí toda mi información. Perdí todas mis fotos, perdí todos mis contactos. El WhatsApp, a pesar de que había hecho una copia de seguridad antes de empezar la transferencia de archivos, me hizo una copia híjole, no sé, o sea, yo creo que como del 2020, o sea, tal vez hasta antes, no sé, viejísima, o sea, de grupos que ya hace años que ni siquiera veía que tenía. Y ahora no podía ver mis archivos, no podía entrar, mi hija se llevó mi computadora, entonces fue todo un rollo para poder conectarme el día de hoy con ustedes, pero finalmente estoy aquí y creo, siento, intuyo que no soy la única que está viviendo estas cosas que de pronto, pues digo que son retadoras, aunque la verdad es que no es algo de vida o muerte, ¿no? Y pues no sé, pensar que todo tiene tal vez arreglo, y no me refiero al celular, sino un poquito he estado reflexionando mucho sobre el mensaje que me trae el que haya yo perdido, y lo pongo así entre comillas, toda la información, porque pues sí, sobre todo la verdad lo que me duele son las fotos. Yo creo que de todo, lo único que me duele son las fotos, los contactos. Digo, bueno, pues conforme me vayan contactando, pues los voy volviendo a guardar. De todas maneras, había que depurarlos porque había muchísimos que ya ni viven aquí. Hay gente que no sé ni quién es, que en algún punto guardé y no sé quiénes son. Pero bueno,
Ay, pues estoy aquí y con esa reflexión en mente de que el exterior es simplemente un reflejo de nuestro mundo interno. Me quedo un poco con esa tarea y las invito a que cierren sus ojitos y lleguemos todos aquí después de 15 minutos de haber empezado el programa, o bueno, de creo que 5 minutos que empecé y 10 que me tardé en poder conectarme. Los invito a que lleguen, cierren sus ojitos si no están manejando o con maquinaria o haciendo cualquier cosa que les impida hacer esto, cierren sus ojitos y si no, simplemente ve imaginando, aunque sea con tus ojos abiertos, todo lo que voy diciendo y ve siguiendo mis instrucciones y haz una inhalación profunda por la nariz y exhala por la boca. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Y una vez más, inhala por la nariz y exhala por la boca. Si tienes oportunidad, planta tus pies en el piso y siente esa firmeza con la que eres sostenido, sostenida. Esta fuerza de gravedad que de alguna forma te jala hacia abajo sin succionarte, sino simplemente dándote este sostén. Y siente el latido de tu corazón. Y si no puedes sentirlo, solo imagínalo. Y haz una última inhalación profunda por la nariz. Y exhala muy, 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 muy despacio por la boca hasta que te vacíes completo. E inhala de nuevo. Y cuando exhales, hazlo con un suspiro. Ah, los suspiros. Una de las herramientas que tiene el cuerpo para liberar. Y cuando estés listo, lista, vuelve a abrir tus ojitos. Ya en este espacio en el que estamos 3 minutitos de ponernos aquí, de llegar, de aterrizar. Y pues hoy les tengo un programa preparado que a mucha gente le da muchísima curiosidad y que es algo que no saben cómo me preguntan. Me lo preguntan muchísimo. Yo no sé si a todo mundo le hagan esta misma pregunta, pero la pregunta siempre es, Anita, ¿tú crees en la brujería? O sea, esa es como una, como la que inicia, ¿no? Y la verdad es que no importa si crees o no crees, la energía existe, la energía existe y existe algo que es uno de los principios herméticos, que más adelante hablaré sobre todos ellos, pero uno de los principios, bueno, tenemos dos de los que podría hablar el día de hoy. El primero es el de correspondencia, que es el que les dije hace rato, que
como es adentro es afuera, y como es arriba es abajo, y como es abajo es arriba, y como es afuera es adentro. Que es un principio como de un espejo, ¿no? Que es lo que les platicaba, que, que pensaba yo, que información es la que me traía esta pérdida de toda mi información del celular, que es un espejo de mi mundo interior y por eso es que estoy tan enfrascada con descubrirlo. Y bueno, esa no es la ley de la que voy a hablar, ni mucho menos. Pero la segunda ley es la de la polaridad. Y la polaridad nos dice que hay siempre dos polos, ¿no? Dos polos que pues son complementarios, no les voy a llamar opuestos, son complementarios entre sí. Y que en nuestra tercera dimensión o tercera densidad de conciencia, nosotros podemos mirar hacia los dos lados porque son los dos polos y nosotros estamos en medio y podemos mirar tal vez a la derecha y ver uno y mirar a la izquierda y ver el otro. Nosotros seríamos como el observador, que muchas veces no simplemente somos el observador, sino nos enfrascamos, ¿no? En cualquiera de estos dos polos. Entonces, si pensamos en esta polaridad, pues estamos hablando, por ejemplo, del día y la noche, de la luz y la oscuridad, del blanco y el negro, el femenino y el masculino, el yin y el yang. eh, y lo negativo, lo positivo, ¿no? Que así es como los seres humanos realmente aprendemos a experimentar la realidad a través de estos, pues mucha gente le llama opuestos o a mí me gusta también llamarles complementarios porque no necesariamente pues son opuestos, el día y la noche no son opuestos, ¿no? Entonces que si no existiera el día, pues tampoco existiría la noche, por lo menos desde nuestro punto de vista aquí en nuestro planeta Tierra. Entonces, por eso les decía que no tiene que ver que si tú crees o no crees, si en la brujería o en las entidades o como le quieras llamar, sino simplemente todo es energía. Y esta energía se materializa de distintas formas, ¿no? Así como, pues como las emociones también tienen distintas formas de sentirse en nuestro cuerpo, pues así igual las energías. Eh, entonces, pues bueno, lo primero que quiero platicarles, hoy vamos a hablar la semana pasada hablamos bueno, no pasada, antepasada, ¿no? Porque la pasada me enfermé y no di programa. Pero la antepasada hablamos de los vampiros energéticos, que son personas de carne y hueso que se alimentan de nuestra energía o que a veces nosotros llegamos también a ser esos vampiros, ¿no? Pero hoy no, hoy vamos a hablar de algo que va como, pues no sé si llamarle otro nivel, pero sí otra dimensión. Vamos a hablar de estas entidades que existen más allá del plano físico que podemos ver, tocar de las personas de carne y hueso, pero que estas mismas energías, para no llamarle pues de una manera tan feita, se pueden pegar a nuestro campo energético y drenarnos o hacer estos agujeros de los que también hablaba la vez pasada. Y sé que para algunas personas esto puede sonar incluso, puede sonar raro, puede, a lo mejor también como, ay, darles miedo, mucha gente no le gusta hablar de esto, o la otra es también, mucha gente dice, ay, pues esta señora está loca, ¿no? Pero la verdad es que cuando somos capaces de nombrar, somos capaces de mirar, entonces podemos, como tú le quieras llamar, remediar, reconstruir, sanar, quitar, encargarnos, responsabilizarnos, la palabra que te acomode mejor está bien.
Entonces voy a empezar ahora sí que por lo básico. Y creo que me tengo que apurar un poquito porque ya vi la hora y ya se me está yendo el tiempo y tengo mucho que ver y no sé si me va a dar tiempo. Pero bueno, lo primero es que es una entidad energética. Entonces, desde la parte espiritual, habíamos hablado que existen otras, y lo hablé hace mucho cuando hablé de la ley del uno, que existen planos de existencia que son más allá de lo físico. En el mundo espiritual le llaman dimensiones o densidades de conciencia o también le llaman el astral. Y dependiendo del autor que escuches, te van a decir que el astral está aquí en la misma tierra, pero no se puede tocar ni ver con nuestros ojos físicos, ni con tocar con nuestras manos, a percibir con nuestros cinco sentidos que conocemos, ¿no? Y simplemente aquí es muy importante hacer hincapié en que no todo lo que existe tiene una forma física, o sea, un cuerpo, pero sí todo lo que existe tiene energía. Entonces, ¿qué es una entidad energética? Una entidad energética o un ser energético es cualquier presencia que no está física, o sea, no tiene cuerpo físico, pero que sí puede interactuar con nuestro campo áurico, con nuestro campo energético. ¿Se acuerdan que también habíamos hablado que tenemos 12 cuerpos? Bueno, dependiendo del autor, 7, 12 cuerpos energéticos. Entonces, ojo, aquí cuando hablamos de estas entidades, es que entidad también tiene como una connotación más negativa, pero bueno, estos seres, para no llamarle entidades, estos seres no todos son negativos, o sea, tenemos seres pues de luz y seres de oscuridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que estos seres de oscuridad no generan su luz propia y entonces buscan alimentarse de nuestra propia energía para poder, pues, como tener su combustible, digámoslo, ¿no? Em, Quiero decirles algo que esto es, o sea, la mayoría de las personas que tienen una entidad adherida, y adherida es porque se pegan, o sea, se adhieren a nuestro campo energético, no al cuerpo físico, sino a nuestro campo energético. La gran mayoría de las personas no lo saben. Y los síntomas se pueden confundir con depresión, con ansiedad, fatiga o simplemente como decir, híjole, me está yendo muy mal. Y esto obvio no significa que todo problema emocional se lo vayas a echar la culpa a una entidad, porque también es importante, como les decía, responsabilizarnos, pero cuando nada funciona, vale la pena considerarlo. Muchísimos terapeutas espirituales, muchísimos chamanes trabajan en conjunto con psicólogos para sanar, si no es suficiente el ángulo terapéutico, psicológico, emocional. De pronto sí hay, pues, no sé si muchos, pero sí conozco yo a algunos psicólogos que trabajan también de la mano con este enfoque. Y pues tal vez no hay nada científicamente comprobado, o por lo menos no que yo sepa que tenga esa información. Pero bueno, vamos a hablar de los tipos de entidades. Pero antes vamos a hacer una pausa porque ya son las 7:30 y ya cuando regresemos me voy así de volada con los tipos de entidades que pueden estar rondándonos o adheridos a nuestro campo energético. Entonces, bueno, vamos a un cortecito y regreso. No se vayan. Estás escuchando ¿Cansado de lo mismo? ¿Buscas información al instante, el análisis deportivo más apasionado, las tendencias que explotan en la red y las mejores charlas culturales? ¿Y uno que otro chismecito divertido? ¿Con la música que te pone a vibrar? Somos 4 voces, 4 estilos, una sola frecuencia.
Conéctate con la energía, el debate y la diversión de Frecuencia Radial. Escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana en Proyecto Radio MX. Con sentido social. ¿Qué tal? Los invito a sintonizar Entre Diálogos, un programa que aborda las noticias nacionales e internacionales más relevantes de la semana, con un comentario y un breve análisis de cada noticia, incluyendo entrevistas. Y 2 veces al mes, en el espacio Atrapados en el Rock, nuestro amigo Diego Emilio nos platicará sobre datos y curiosidades del rock a través de las décadas del siglo XX. Así que no se olviden de sintonizarnos todos los sábados de 12 a 1 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido. Nosotros te llamamos. Ya se cerró la vacante. Te mantendremos en cartera. ¿Te gustaría encontrar un mejor trabajo? ¡Claro que sí! Sin chamba. Escúchanos todos los sábados a las 12 del día, en donde tendrás los mejores tips, herramientas, consejos de expertos para encontrar el mejor trabajo de tu vida. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, público en general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? ¡Claro! En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Ya era hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX, todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. ¡Te esperamos! El y Corazón Resiliente, un espacio para mujeres valientes. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Almas despiertas y mentes que se atreven a transformar su historia. Soy Elizabeth Jiménez, comunicóloga, mujer resiliente y creadora de este espacio donde tu alma tiene voz. ¡Oh, yeah! Acompáñame todos los sábados a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX. Listo, pues estamos de regreso. Y me voy a ir una por una los tipos de entidades o seres que se pueden pegar a nuestro campo energético. Entonces, el primero son unas almitas que se pegan. Y esto a veces también se conoce como, bueno, le dicen, se conoce mucho, yo lo he escuchado como se te subió el muerto. Y ojo, esto, o sea, esto la verdad es que sí es común, esto lo he escuchado mucho, esto de se te subió el muerto, o se me subió el muerto, gente que me ha dicho. Pero bueno, ¿quiénes son estas almitas? Estas almitas son personas que se murieron y que no pudieron transitar hacia el siguiente plano, o sea, digamos hacia la siguiente etapa. Entonces, pueden ser desde una persona que no esperaba morirse, que se murió de manera sorpresiva y entonces como que no se dio cuenta que se murió y el alma se quedó aquí porque no vio que estaba este canal de luz que se abre cuando te mueres. Yo no me he muerto, pero eso es lo que dice la literatura al respecto de esto y lo que dicen también las personas que han estado que han tenido experiencias de morir y regresar, que se abre un canal, es un canal de luz y entonces
como esa persona no se dio cuenta que se murió, o sea, como fue muy repentino, no sé, por ejemplo, un accidente, un asesinato, eh, incluso puede ser, por ejemplo, una persona que murió en una sala de operaciones, en un quirófano, que ni siquiera está consciente de que murió. O sea, pueden ser esas personas que mueren y entonces no ven ese canal de luz y entonces no van hacia él, porque tienes que ir hacia él, cuando te mueres tienes que ir hacia ese canal de luz y entonces pues no lo encontraron y se quedaron aquí vagando, ¿no? Algunos les llaman que son almas en pena. Yo no estoy segura si estarán en pena o no, pero ¿qué es lo que están buscando? Pues como justamente un cuerpecito al cual adherirse para poder, pues vivir en este plano, porque en este plano se necesita la fisicalidad. Entonces, esa sería una. Otra razón por las que se pueden quedar estas almitas es porque tienen algún apego muy grande. Entonces, por ejemplo, están muy preocupadas por una persona, por un lugar, por una situación que no lograron resolver y entonces también se quedan. No deciden, o sea, deciden no ir a la luz porque necesitan quedarse. Entonces, ¿qué pasa? Estas almitas no necesariamente actúan por maldad, pero su presencia en tu campo te puede drenar y puedes sentir de pronto que, o sea, como uno de los síntomas es que sientes que no estás siendo del todo tú. O sea, como que de pronto tomas decisiones que nunca hubieras tomado, como vas a lugares que nunca irías. Y la verdad es que es mucho más común de lo que pensamos. ¿En dónde es más factible encontrarnos este tipo de almitas? Pues obviamente en los lugares en donde hay más. Entonces, obvio, pues por ejemplo, un panteón, un cementerio, hospitales, no sé, también por ejemplo, estas casas o haciendas que son muy viejas y que tienen como mucha historia. Les voy a contar que hace poquito fui al campus de la Universidad Panamericana, el que está ahí en Mixcoac, y yo lo vi y dije, wow, qué bonito. O sea, como tiene unos jardines y se ve que era una hacienda preciosa. Y cuando empezamos a entrar a los salones que nos dieron el tour para conocerla, ay no, yo sentía puros escalofríos, escalofríos y yo decía, no, aquí está lleno de almitas. O sea, ay no, hasta nada más de contarles hasta me da escalofrío. Por suerte que no van a estudiar ahí mis hijas, pero bueno. El caso es que es esta sensación de no estar sola, cambios de humor inexplicables y sobre todo creo que lo más importante son como estos pensamientos o emociones o hábitos que no reconoces como tuyos. Y acá me dice, Abril me está comentando, me dice, Ani, manita, aquí estamos, un abrazo a la distancia, gracias, Abril. Y dice, ya me pasó, y sí, Abril es una de las personas que le pasó, que llegó conmigo y me dice, es que siento que no estoy siendo yo. Y a la hora que le hice la sanación, sí, le dije, es que traías ahí una almita pegada, que no es mala, o sea, no quiere hacerte ninguna maldad, o sea, está pues sobreviviendo, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer es mandarla a la luz. Entonces, pues eso fue lo que hicimos, mandamos a esa almita a la luz y ya se fue a la luz. Ella no sabía que estaba todavía como en este plano sin cuerpo. Entonces, bueno, ya la mandamos a la luz y ya no hubo problema. Luego, número 2, las entidades negativas. Estas son las más comunes y las más difíciles, porque estas sí se meten a propósito. O sea, como estas otras almitas, las que se pegan, es como no es de mala leche. O sea, como se pegan a veces ni siquiera saben que se te pegaron. Pero estas entidades negativas, esas sí saben. Entonces, ¿qué son? Son presencias no físicas cuya naturaleza es densa y oscura. Y sobre todo, estas entidades se alimentan de emociones de baja vibración. Mucha gente les llama emociones negativas. Y yo siempre que alguien dice emociones negativas,
yo les digo, no son emociones negativas. No existen las emociones negativas, porque las emociones nos dan información, nos sirven para algo y cuando tú les llamas negativas y entonces no las quieres ver, no las quieres abrazar, no les quieres hacer caso, entonces se vuelven justamente en vibraciones y frecuencias de muy baja vibración. ¿Por qué? Porque en vez de rendirte ante ellas y usarlas para lo que son, o sea, para lo que sirven estas emociones, en vez de hacer eso, luchas contra ellas y eso hace que no se vayan, sino que dicen que lo que resistes persiste. Entonces, ¿qué tipo de emociones estoy hablando? Depresión, desesperación, culpa, vergüenza, desde luego miedo, angustia, ¿cómo se llama esta? Ansiedad, o sea, como estos estados en los que la vibración de tu campo baja. Entonces, tu campo energético por esta misma vibración se debilita. Oye, Anita, me estás diciendo que no se vale estar triste, que no se vale estar desesperado, que no se vale enojarse, que no se vale sentir culpa. No, yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que cuando sientas esas emociones no las resistas, que les des la bienvenida, las mires, las abraces, así como ahora que me pasó con mi celular, que estaba yo furiosa, histérica, que lloré anoche, lloraba y lloraba y lloraba porque perdí todas las fotos de 10 años de mi vida, sobre todo las fotos de mi papá que se murió hace 5 meses. ¿Y cómo no voy a tener fotos de mi papá? No es posible, o sea, ya no puedo tomarme más fotos con mi papá, o sea, no, bueno, pero sabes, es como observar eso, como observarlo, como, sí, lo estoy viviendo, pero al mismo tiempo puedo observar que esto me está sucediendo y voy a dejar que fluya, voy a dejar que entre la emoción y salga, porque eso es una emoción, energía en movimiento. Entonces, entre y dejo que salga. ¿Cómo la expreso? Así salen las emociones, las expresamos. Entonces, pues ayer estuvo padre porque grité, pataleé, lloré hasta la 1 de la mañana y hoy estoy más tranquila, ¿no? Y hoy puedo ver las cosas un poco desde este lugar de, bueno, pues, ¿qué me está mostrando esto? Entonces, bueno, em, estas entidades son especialmente comunes en personas que son más vulnerables. ¿Quiénes son más vulnerables? Por ejemplo, personas que tienen adicciones, personas, ¿dónde se encuentran también? Se encuentran en lugares donde también hay mucha gente, o sea, por ejemplo, en conciertos, en bares, en discotecas, donde hay consumo de sustancias como alcohol, por ejemplo, o como cualquier otro tipo de drogas. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando alteramos nuestro estado de conciencia, se abren las puertas. Ojo, también puede pasar cuando consumimos plantas de poder. Se abren portales, cuando consumimos plantas de poder, se abren portales porque justo nuestro campo está completamente abierto, está vulnerable. Y entonces por eso es muy importante que si en algún punto de tu vida quieres hacer plantas de poder o medicinas ancestrales, como le quieras llamar, que lo hagas con alguien que sepa lo que está haciendo y no con un chamán, y lo pongo así entre super comillas, que ahora recién se llamó chamán después de que hizo 10 tomas de ayahuasca y ahora ya se volvió facilitador. O sea, no, busca a alguien que realmente te lo recomienden, que realmente cuide tu espacio, no solo físico, sino también tu espacio energético. Obviamente también en panteones, también en hospitales. Ojo, esto que también es súper, súper importante, que la gente no lo ve y lo hace a diestra y siniestra, y yo lo he visto, hacer rituales esotéricos sin conocimientos, sin protección o sin conciencia de a qué energías estás invocando. Hacer cualquier tipo de trabajo energético sin protección abre las puertas a estas entidades. Y estas entidades, ¿qué es lo que pasa? Que igual se alimentan de tu luz. Y entonces puedes sentirte también más denso, puedes sentirte más cansado. Y
otra característica que tienen es que amplifican muchísimo estos estados de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque se alimentan de ellos. Entonces, si tú tienes, te de cuenta como la película de Monster Inc. No sé si la viste, esta película de Monster Inc. en donde los monstruos eligen una puerta y entonces salen de la puerta y asustan a los niños y los niños gritan y esos gritos les dan combustible a los monstruos, les dan electricidad para su ciudad, los gritos de los niños. Es literalmente así, así es como pasa. O sea, yo ahora que veo esa película digo, es que esa película es la pura verdad. Eso es lo que pasa. Y bueno, ahí obviamente es una película que está hecha para los niños y luego la modifican y dicen que con las risas también es mucho más poder y es mucho más lindo. Y sí, no para los monstruos, o sea, no para las entidades, pero sí, cuando nos reímos, cuando tenemos estados que generan dopamina real, no dopamina inventada como las sustancias, que sentimos amor, que sentimos felicidad, que sentimos conexión. Entonces, eso aumenta la frecuencia, aumenta el tamaño de nuestro campo áurico y eso hace que nos podamos proteger de este tipo de entidades. Em, ¿Qué pasa? Si están mucho tiempo en tu campo energético, pueden influir también en pensamientos, pueden influir en impulsos, pueden influir en acciones, pueden influir en lo que haces con los demás, en cómo te refieres. ¿Y qué pasa? ¿Por qué son tan difíciles de sacar? Justamente porque pues ellos sí están conscientes, no son como las otras almitas que están ahí pegadas ahí nada más así como, bueno, aquí estoy. No, sino que estos realmente son parásitos, te chupan, o sea, son como sanguijuelas, te chupan. Entonces, obviamente, pues no quieren que los saques, no quieren que te vayas, no quieren que estés feliz, porque se están alimente y alimente y alimente y alimente y alimente de ti. ¿Cuáles son las señales de que pudieras tener una de estas entidades? Pues cambios de personalidad que tú puedes notar o a lo mejor tú no lo notas, pero la gente cercana a ti lo nota y te lo dice. Pensamientos muy oscuros que a veces de la misma forma sientes que no son tuyos o que tú dirías, yo en la vida hubiera pensado en esto. ¿Qué son pensamientos muy oscuros? ¿Cómo? Querer matar a alguien, quererse suicidar, querer, o sea, querer hacer daño a otras personas, quererte hacer daño a ti misma. O sea, todos esos son pensamientos oscuros que la mayoría de las veces no llegan a ser del todo tuyos. Eh, Sensación de mucho peso, de mucha oscuridad, de que de verdad quieres salir del hoyo, pero no puedes. Esto es súper común con las adicciones. Y ojo, no le estoy quitando la responsabilidad a la sustancia ni a la persona que la consume, pero sí lo he visto. Insomnios, pesadillas recurrentes, así unas pesadillas horribles. Y es que ningún tratamiento funciona. O sea, que ya fuiste con el psicólogo, que ya estás con psiquiatra, que ya el médico y que pues resulta que nada te funciona. Entonces, ahí sí puede ser que tengas una entidad. Te voy a contar. Alguna vez yo hice un trabajo energético con una persona como digamos más principiante. Y entonces, además lo que tienen estas entidades es que te engañan. Bueno, los siguientes que son seres de baja densidad, esos son los maestros del engaño. Pero estas entidades también te pueden engañar. Entonces, miren, por ejemplo, pues ahí mi campo estaba bien, mi campo estaba padrísimo y entonces fui a hacer este trabajo y de pronto vi a Jesús, al Maestro Jesús. Y dije, está aquí el Maestro Jesús, me dejo fluir. Me relajé, abrí mi campo áurico al 100%. ¡Y! En la noche, no saben la pesadilla que tuve. Y la verdad es que no fue pesadilla, era real. Soñé que estaba yo pues yendo al trabajo y empezaba yo a adelgazar y adelgazar y adelgazar y adelgazar. Y entonces la gente empezaba a notar que yo adelgazaba y me decía, no, Janita, como que estás adelgazando mucho, ¿no? Como que estás muy delgada. Y yo y seguía adelgazando y adelgazando. Y entonces la gente me decía, oye, yo creo que es bueno que vayas al doctor porque te vemos muy delgada, estás demasiado delgada. Entonces iba yo con el doctor y el doctor me decía, pues ya te hice todos los estudios y no tienes nada. O sea, no sabemos por qué estás adelgazando. ¿Qué no comes? Y yo le decía, no, sí como.
pero ¿por qué estás adelgazando? O sea, no sabemos por qué no estás tomando los nutrientes que necesitas de la comida. No sabemos qué está pasando. Y yo seguía adelgazando, adelgazando hasta convertirme en una calaca. Y ahí fue cuando dije, me engañaron. Me engañaron. Y estos son los siguientes seres, los que me engañaron, los seres de baja densidad. Y, y sí, me engañaron y se metieron a mi campo energético y ahí estaban literal chupándome y yo lo vi en mi pesadilla como si fuera mi cuerpo, pero pues sí era mi cuerpo, pero mi cuerpo energético. Y por eso veía yo que adelgazaba y adelgazaba y adelgazaba y adelgazaba. Y bueno, luego les cuento cómo me lo saqué. Pero estos son los siguientes. Les voy a contar, voy a regresarme a las entidades. Una vez le hice una sanación a un chavo que tenía una adicción al cristal. Y entonces había recaído. Estaba súper bien, iba súper bien, súper bien. Y tuvo una recaída muy, muy fuerte. Y entonces le dije a su tío, que es la persona que amorosamente se encarga de él, le dije, tráemelo, yo le ayudo, yo sé que le puedo ayudar, tráemelo. Y entonces, cuando le hice una sanación, estaba ahí la entidad, o sea, no saben, era una cosa como, háganse de cuenta, como un dementor de Harry Potter. Así lo veía yo. Y yo le decía, es que te tienes que ir, te tienes que ir. Y la entidad no quería irse, y no quería irse, y no quería irse. Bueno, fue una lucha hasta que por fin logré sacársela. Cuando regresó, y digo cuando regresó de la sanación él, o sea, a la conciencia física, al aquí y a la hora, me dijo, es que sentí que me quitaste algo muy oscuro. Así me dijo, sentí que me quitaste una entidad. Y le dije, sí te la quité. Me costó un trabajo, pero se fue. Ahora no puedes volver a esos lugares porque se aprovechan de esos estados tan vulnerables para meterse. Y por eso me decía, es que sí sentía yo que estaba en un lugar muy oscuro, sí sentía yo que ya no tenía fuerza de voluntad, sí sentía yo que no iba a poder, sí me quería escapar de la casa, sí tal. Y me empieza a decir todas sus ideas, estas ideas que no sé de dónde las sacaba, pero yo lo que quería era más. Y bueno, la verdad es que es padrísimo saber que él ahorita está súper bien después de yo creo que como 1 año y medio más o menos que le hice esa sanación, está súper bien y ya tiene otro trabajo y ya está estudiando. Yo estoy súper feliz de haber podido contribuir con él. Y bueno, no me va a dar tiempo de acabar el programa hoy, caray. Bueno, seres de baja densidad. Y entonces aquí, estos seres de baja densidad son seres que existen en planos no físicos, que son, obviamente, como todo, su naturaleza es densa, es oscura, pero también es predatoria. Y ellos definitivamente vienen a tomar todo lo que puedan. También, igual que los anteriores, se alimentan de los estados bajos vibratorios, del miedo, del drama. Sobre todo les fascina el conflicto, les fascina causar conflicto porque eso es de lo que ellos se alimentan. Y aquí los van a poder escuchar en las redes porque tienen nombres. Tienen nombres. Entonces, bueno, pues yo se los voy a decir los nombres. Reptilianos. Y son seres que vienen de otros planos y de, pues sí, literal extraterrestres. Y a lo mejor mucha gente que me oye dice, estás cucu, pero no estoy cucu y pronto lo van a saber porque va a salir a la luz. Todo esto va a salir a la luz. Entonces, bueno, estos reptilianos, todos estos seres buscan ocupar tu canal e influenciarte. Entonces, generalmente estos seres buscan personas que tienen un canal de luz muy, muy fuerte, muy grande, y que tienen influencia sobre otras personas. Entonces buscan, por ejemplo, líderes, buscan, por ejemplo, sanadores, buscan, por ejemplo, comunicadores, porque lo que quieren es ellos tener esta capacidad de influir y causar los conflictos. Entonces, estos son, les voy a decir los nombres para que si quieren luego los busquen y puedan saber más de ellos. Son los reptilianos, los draconianos, los grises y los arcontes. Y bueno, pues todos estos lo que hacen es, lo que les decía, ocupar el canal, buscar influencia, siempre buscan
pues quienes tienen mayores jerarquías, buscan control de tu voluntad, de tus decisiones. Los grises, por ejemplo, están muy asociados con extracción de energía, con experimentación en el campo áurico, con abducciones, ¿no? Entonces, esta es la sensación, los grises te generan una sensación de que alguien te está observando o que te están utilizando. Y los arcontes, pues su estrategia siempre es mantenerte en desesperanza, vergüenza, culpa, miedo, o sea, en esas emociones. Se parecen más a las entidades de las que hablaba hace rato. Y pues yo les cuento que esa entidad que se me metió a mí y estuvo muy cañón porque lo vi, o sea, sí lo vi, era un draconiano. Ay, no, cuando lo vi, luego hasta me dio risa, porque dije, ya te saqué, güey, ya te saqué, ya Dios, ya te me vas, y no vas a estar aquí influyéndome ni para nada, ni voy a dejar que te metas en mi canal, ni estés utilizándome como medio para llegar a otras personas, porque pues como ustedes saben, yo soy sanadora. Entonces, sobre todo, estas personas como yo, como los comunicadores, como los líderes, tenemos que buscar cuidar mucho, mucho, mucho nuestro canal energético y mucha, le llamo yo, higiene espiritual y disciplina espiritual para que estas entidades no ocupen nuestro canal. Y nuestro canal me refiero a nuestro canal desde donde nosotros bajamos, en el caso de los sanadores, desde donde bajamos la luz y la información para entregársela a otras personas. Mediums también, por ejemplo. Obviamente, toda la gente que trabaja con energía, pues los que leen el tarot, por ejemplo, los que hacen Reiki, o sea, todas estas personas que nos dedicamos a estas cosas, pues estos están ahí, pilas ahí a ver a qué hora se debilita tu canal o a qué hora te pueden engañar para meterse, como a mí que me engañaron. Y la verdad es que, bueno, ya al final me lo pude sacar y ya no me va a dar tiempo de contarles cómo. Y por último, déjenme ver si es por último, no, tengo más. Miren, ya lo voy a dejar aquí porque ya ni me va a dar tiempo el otro. El siguiente programa seguimos con los que nos faltaron y voy a hablar también que ahora me equivoqué y mandé mal el flyer a los chats para quien me está escuchando que está en los chats. Vamos a hablar también de brujería, de implantes, de qué más, ya no me acuerdo. Brujería, implantes y bueno, lo que nos faltó aquí ya no voy a alcanzar a terminar todo tampoco el próximo programa, pero esto se está poniendo muy, muy bueno. Y bueno, pues como siempre, que cuiden mucho su canal. Oigan, hace rato que les decía yo de prácticas o rituales sin conocimiento a quienes invocan, aguas con los niños, con las niñas, porque luego en nuestra época jugábamos, bueno, yo la verdad creo que lo hice una vez en mi vida, esta Ouija, y sí, sí es real. Ahora yo he visto que los niños en la escuela, por ejemplo, hacen un jueguito que le llaman Charlie Charlie y es lo mismo, hacen preguntas y todo, pero entonces pues yo les digo que es muy importante proteger y cuidar su energía y no estar jugando con esto, porque a veces se pueden colar cosas que no vemos, pero sí podemos llegar a sentir y que nos pueden dañar mucho nuestro campo energético, nuestras emociones y demás. Entonces, bueno, pues finalmente decirles que si sientes que estás teniendo alguno de estas entidades pegadas a tu campo áurico, el último programa de esta serie, porque son varios programas, creo que eran 5, pero ahora se van a convertir en 6. El último programa voy a hablar de cómo puedes quitarte todas estas energías y todo esto. Entonces, no se pierdan la serie completa. Recuerden seguirme Instagram, Facebook, ya tengo TikTok, Reconectando al Amor, y YouTube, todo Reconectando al Amor. Les mando un beso, nos vemos la próxima semana. Bye bye. Este viaje.